Capítulo 126. Los caballeros templarios, en la Europa medieval, expandieron sus activos mediante la banca y el comercio, acumulando una riqueza que rivalizaba con la de reinos enteros. Se convirtieron en los mayores acreedores de muchos reyes, duques y condes. Sin embargo, su mayor cliente, el rey de Francia, finalmente se volvió contra ellos y emitió una orden de arresto a nivel nacional. Buscaron refugio en el apoyo del Vaticano, pero fracasaron, convirtiéndose en víctimas de la lucha entre el poder religioso y el real. Antaño poderosos desmesurados, fueron borrados de la historia en un instante después del Viernes Negro. ¿Por qué? Aigor resumió las razones. 1. No tienen fortaleza propia. Tras la caída del reino de Jerusalén, los caballeros templarios se convirtieron en una causa perdida. A pesar de su inmensa riqueza, vivían bajo la protección de otros, cometiendo el error fatal de poseer tesoros sin el poder suficiente para defenderlos. Peor aún, olvidaron su deber primordial: garantizar la seguridad de las rutas de peregrinación, y en su lugar priorizaron las transacciones financieras. Carecían de tierras propias, pero eran más ricos que cualquier otro. Cuando su protector se volvió contra ellos, carecían de fuerza estratégica, de alternativas y de medios para revertir su destino. 2. Prestar dinero con altos intereses a quienes son más poderosos que ellos. Esto no necesita mucha explicación. Prestar dinero a una fuerza superior es inherentemente arriesgado. Los caballeros templarios llegaron incluso a prestar con altos intereses al mismo gobernante que los protegía. Mientras los reinos europeos guerreaban entre sí, los templarios simplemente se llevaban las ganancias. ¿Quién no sentiría envidia y resentimiento? Cuando su deudor ya no pudo pagar y comenzó a poner los ojos en la riqueza de los templarios, su caída fue inevitable. 3. Falta de una fuerza armada suficientemente fuerte e independiente. Originalmente una orden militar, los caballeros templarios abandonaron sus raíces marciales tras retirarse de Jerusalén, centrándose en las finanzas y la expansión de su red de contactos. Confiaban en la protección de la Santa Sede, creyéndose seguros. Pero la historia ha demostrado que no importa cuántos aliados tengamos o cuán grande sea la supuesta protección, nada es más confiable que la propia fuerza. Aprendiendo de la historia, Aigor estaba decidido a seguir el ejemplo de los templarios en la creación de riqueza mediante las finanzas, pero se negó a permitir que la industria de la Guardia de la Noche corriera la misma suerte. Para evitarlo, tuvo que realizar ajustes cruciales mientras los imitaba. El muro servía como bastión natural y legal de la Guardia de la Noche. Mientras tuviera cuidado y evitara enemistarse con enemigos rabiosos como Cersei, podía actuar con libertad bajo la apariencia de hermano jurado. Sin importar los problemas que causara, su peor escenario sería retirarse al Castillo Negro sin perder la vida. Pero la Guardia de la Noche y la industria de la Guardia de la Noche, aunque compartían nombre, eran fuerzas completamente independientes. Esta última proporcionaba recursos y mano de obra a la primera, pero seguían siendo fuerzas distintas con mínima interferencia entre ellas. Aigor esperaba que esta separación fuera permanente. El poder engendra ambición. Antes, solo quería abandonar el muro como un simple explorador. Pero ahora, con recursos y conexiones, sus ambiciones habían empezado a arraigarse. Aunque Aigor mantuvo la fachada de un leal vigilante de la noche, nunca olvidó la verdad. No tenía intención de permanecer atado a sus votos para siempre. Su objetivo futuro era transformar las tierras de la Guardia de la Noche en territorio perteneciente a la industria de la Guardia de la Noche. Cómo y cuándo haría esa transición dependía de las circunstancias. En cuanto a los préstamos imprudentes, ya tenía un plan. Usaría la excusa de que la Guardia de la Noche debía mantenerse neutral en la política de los 7 reinos. Con esta justificación, podría negarse rotundamente a prestar dinero a las casas nobles y al trono de hierro. Al establecer este límite desde el principio, evitaría ganarse enemigos poderosos. Los 2 primeros puntos eran estrategias a largo plazo, pero el tercero era algo que Aigor podía poner en práctica de inmediato: fortalecer su fuerza militar privada bajo el nombre de Departamento de Logística y Seguridad de la Guardia de la Noche. Flanqueado por sus subordinados, Aigor llegó al Departamento de Seguridad en la esquina noroeste del Parque Industrial. Frente a una hilera de edificios distintos de los dormitorios del personal, decenas de jóvenes con chalecos negros entrenaban en parejas con espadas de entrenamiento.
3 guardias Stark los supervisaban, corrigiendo posturas y deteniendo movimientos imprudentes, mucho más diligentes que Serah Yeser, el instructor de combate del Castillo Negro. Claro que tenían que serlo. A diferencia de Serah Yeser, no estaban en una posición donde la mala enseñanza quedara impune. Espera, ¿por qué había 3 guardias Stark? Aegor miró más de cerca y los reconoció a todos. Ankh, Odín, David. Gritó. Nada importante, solo saludos. Sigan, y gracias por su esfuerzo. 2 de los instructores, además de Aiwa, eran hombres que Aegor había solicitado originalmente a la mano del rey al llegar a desembarco del rey. Los había enviado para escoltar el primer cargamento de suministros a Guardia Oriente del Mar, y no habían regresado desde la rebelión del Valle. ¿Quién habría pensado que se reunirían en estas circunstancias? Tyrion rió entre dientes. Después de entregar tus mercancías a Guardia Oriente, el capitán no quiso regresar con el barco vacío, así que se quedó en la costa norte hasta que recibió una nueva orden de entrega para desembarco del rey. Cuando regresaron y preguntaron si podían serme útiles, hice que me los reasignaran. Naturalmente, recibieron su paga por dificultades. Veo. Aegor se sintió aliviado. La mano nunca había especificado un límite de tiempo para su asignación. Podía usarlos todo el tiempo que necesitara. Tyrion simplemente los había reutilizado para entrenar a nuevos reclutas para la Guardia de la Noche, algo a lo que ni siquiera Eddard Stark se opondría. Pero surgió una nueva pregunta. ¿Por qué Tyrion había elegido a hombres Stark para este puesto en lugar de soldados Lannister? Desembarco del rey estaba repleto de las fuerzas de su familia. 10 veces más Stark presentes. Sin embargo, al contratar instructores para el departamento de logística de la Guardia de la Noche, había elegido hombres de sus enemigos en lugar de los de su propia casa. Es cierto que los norteños eran guerreros feroces, pero ¿podrían 2 guardias Stark ser realmente más hábiles que todos los caballeros de los otros 6 reinos? ¿O era posible que, aparte de Jack y Morris, que eran más bien niñeras glorificadas, los soldados Lannister en desembarco del rey solo obedecieran las órdenes de su reina y del príncipe de la Guardia Real? ¿Que ignoraran por completo a su propio príncipe enano? Reflexionando sobre la historia hasta el momento, Aegor la encontró totalmente plausible. Tywin nunca había ocultado su desprecio por su hijo. En una casa así, ¿qué vasallo Lannister juraría verdadera lealtad a un hijo sin posibilidad de convertirse en el heredero de la familia? No importaba si era cierto o no. Preguntar solo reabriría las viejas heridas de Tyrion, así que Aegor decidió dejarlo pasar. Se volvió hacia Nina y le preguntó. No parece haber mucha gente aquí. ¿No dijeron que había casi 100? El jefe del departamento de seguridad, un hombre corpulento llamado Gellos, dio un paso al frente y respondió. La mitad están de guardia, patrullando la fábrica. La otra mitad está en entrenamiento. Los 2 turnos rotan, señor. ¿De verdad? Aegor se volvió hacia el oficial de logística. El alojamiento y la comida del equipo de seguridad deberían ser mejores que los del personal regular. ¿Ya está todo arreglado? Siguiendo las instrucciones de la señorita Nina, todos los alojamientos están equipados con camas y ropa de cama. En cuanto a las comidas, nos aseguramos de que reciban al menos una ración de carne al día. Bien. Muy bien. Para entrenar una fuerza competente y disciplinada, la prioridad era cuidar de ellos. La gente común de este mundo carecía de la disciplina ideológica de ciertos ejércitos capaces de librar guerras con simples raciones de mijo y rifles. A menos que se pretendiera entrenar a los Inmaculados, asegurarles una buena alimentación, ropa y un trato mejor que al trabajador promedio era el mínimo indispensable. Sin beneficios materiales, ¿de dónde provendría el sentido del honor o la motivación para luchar? ¿Hay otros aspectos de su entrenamiento? ¿O los 3 instructores solo enseñan esgrima? Bueno, todavía no, admitió Gellos con sinceridad. Estaba esperando sus órdenes, Ser. Bien. Entonces me encargo yo. No olvides recordarlo. Continuará. Capítulo 127. Alguien dijo una vez. El poder político nace del cañón de un arma. Aegor coincidió. Aunque no pensaba en rebelión ni revolución, si se eliminaba la palabra poder político de la frase, el espacio en blanco podía llenarse con innumerables posibilidades. En este mundo caótico y primitivo, el valor de la fuerza armada era inconmensurable.
Aigor siempre había tenido presente la idea de construir su propio ejército, y ya tenía un plan. No había necesidad de improvisar. Un ejército es una fuerza de combate compuesta por soldados. Organizarlos en unidades estructuradas facilita el cálculo de la fuerza, el mando de las tropas y su despliegue eficaz. Aigor estableció primero la estructura de su fuerza de seguridad. 10 hombres formaban un escuadrón, 3 escuadrones un pelotón, 3 pelotones una compañía, y así sucesivamente. La diferencia entre tener una estructura y no tenerla era significativa, aunque estaba por verse si era inherentemente buena o mala. Antes de que un ejército alcanzara cierto tamaño, los detalles de si una escuadra estaba compuesta por 9 o 10 hombres, o cuántas unidades subordinadas contenía una más grande, no eran demasiado importantes. Mientras hubiera coherencia y orden, no había necesidad de darle demasiadas vueltas. La formación fue la clave. Mantén las clases de esgrima, pero también consigue arcos y ballestas. Las armas de combate cuerpo a cuerpo no bastan, dijo Aegor, hablando rápidamente. Añade entrenamiento físico y ejercicios de formación. No se trata solo de luchar. También necesitamos disciplina y obediencia. ¿Arcos, ballestas, formaciones, disciplina y obediencia? Preguntó Helios, vacilante. Señor, ¿intenta entrenar un ejército? Aegor miró a Helios unos segundos, pero no respondió. En cambio, se volvió hacia Nina y preguntó. ¿Cuál es el salario base de los hombres del Departamento de Logística y Seguridad? 1 ciervo de plata por día, mi señor. Aegor se volvió hacia Helios. ¿Qué tal ese sueldo? ¿Es suficiente para mantener a una familia? El jefe de seguridad no estaba seguro de a qué se refería su líder, así que respondió con sinceridad. Es suficiente. El salario de un mes es aproximadamente lo que ganaría un granjero en medio año. Entonces me siento aliviado. Aegor estaba dispuesto, y a veces obligado, a explicar con paciencia las cosas a oficiales de alto rango de la Guardia de la Noche o nobles que pudieran convertirse en sus clientes. Pero ahora, hablaba con sus subordinados, y no tenía intención de agotar su mente con ellos. Si lo entendían, bien. Si no, podían irse. No necesitaba tontos. ¿Qué te hizo pensar, continuó con frialdad, que ofrecería el salario de un soldado solo para contratar a un grupo de porteros glorificados? Helios percibió la insatisfacción en su tono. Su rostro enrojeció, como el de Nina cada vez que Aegor la confrontaba de repente. Entiendo, Ser, seguiré las normas militares. Bien. Tyrion te eligió porque cree que tienes alguna habilidad. No me decepciones. La Guardia de la Noche era, después de todo, una orden militar. Entrenar soldados dentro de una orden militar, ¿qué se podía decir al respecto? Aegor no tenía intención de ocultarlo. Más allá de tu propia experiencia militar, tengo cosas adicionales que implementar. Luego, introdujo elementos del entrenamiento militar que recordaba de los ejércitos modernos. La postura de pie, las formaciones, las órdenes, las técnicas de marcha e incluso la disciplina del cuartel. Todo debía ser ordenado, tanto en movimiento como en quietud. Las órdenes debían ejecutarse con rapidez y decisión. Los horarios de trabajo y descanso debían ser regulares. En el cuartel, las camas, la ropa y el equipo debían estar dispuestos de manera uniforme. Al ver a un superior, se esperaba que los soldados saludaran sin vacilar. Aunque simplificó su explicación, Aegor dejó a sus oyentes completamente desconcertados. Es solo un pequeño ejército, ¿para qué complicar tanto las cosas? Helios apenas retuvo nada y expresó sus dudas de inmediato. Señor, entiendo los ejercicios militares, pero, pasar tiempo formando, marchando, preparando las necesidades diarias y doblando mantas, ¿acaso importa algo de eso? ¿Importaba? Aegor entendió la pregunta. Incluso en el mundo moderno, la gente seguía debatiendo si los ejercicios militares y la disciplina cuartelaria eran meras formalidades, rituales vacíos sin valor real. Les costaba comprender que, bajo la apariencia de formalismo, estas prácticas reflejaban el nivel de la propia disciplina militar. Créalo o no, en las mismas condiciones, el ejército que marcha en perfecta formación y dobla sus mantas con precisión siempre será el más fuerte, sin excepción, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, en todas las tierras y campos de batalla. Si el equipo y la calidad de cada soldado son la esencia de un ejército, la disciplina y la obediencia son su alma.
La fuerza de los Inmaculados proviene precisamente de su retorcida pero inigualable disciplina militar. Un caso especial imposible de replicar. Aegor, sin embargo, adoptaba un enfoque más convencional. No cabía duda de que transformar a hombres libres, acostumbrados al pensamiento independiente, la comodidad y la pereza, en una fuerza disciplinada que obedeciera a órdenes sin rechistar sería difícil. Pero, afortunadamente, la industria de la Guardia de la Noche ya no andaba escasa de dinero. Aegor no se molestó en dar más explicaciones. La superioridad de los métodos modernos de entrenamiento militar solo podía demostrarse con resultados, no con palabras. Si tuviera que explicar cada orden que daba, no tendría tiempo ni para respirar, y mucho menos para dirigir. Olvidé mencionar algo antes, dijo. En el ejército, los subordinados no tienen derecho a cuestionar las decisiones de sus superiores, a menos que se celebre una reunión de estrategia. Cuando doy una orden, su única respuesta debe ser sí, ser. Y luego la cumplen lo mejor que pueden. Esto aplica a todos, incluido usted. ¿Entienden? Helios parecía disgustado. Miró a Aegor con expresión seria y luego a Tyrion. ¿Qué esperas que haga? Espetó Tyrion, mirándolo fijamente. Te contraté, así que debería ser yo quien te defienda. Se cruzó de brazos y continuó. ¿No oíste lo que dije antes? Lord Aegor es el verdadero amo de toda la industria de la Guardia de la Noche. Yo solo soy uno más de sus empleados. ¿Crees que bromeaba? El propio Tyrion dudaba de la necesidad del entrenamiento de disciplina en los barracones, pero con el tiempo, había desarrollado una confianza casi ciega en Aegor. Para él, Tyrion era un gran compañero. Pero, ¿no era Aegor igual para Tyrion? El enano juntó las manos a la espalda y miró fríamente a Helios. Si entiendes la orden de tu superior, cúmplela. Si no, ve a buscar a Nina, cobra tu salario de este mes y disfruta de una jubilación anticipada. Está aquí mismo, así que ni siquiera tendrás que andar corriendo. Antes eras oficial de la guardia de la ciudad, ¿verdad? El dragón dorado que te pagan cada mes no lo es para que puedas estar todo el día viendo a 3 instructores enseñar esgrima. La visita había transcurrido sin contratiempos, hasta ahora. 2 altos mandos confrontaron públicamente a un subordinado del Departamento de Seguridad, lo que creó una tensión incómoda. Los demás jefes de departamento querían calmar la situación, pero nadie sabía cómo. A Helios, ya adulto, le costaba aceptar la humillación de ser reprendido en público. Una parte de él quería rendirse y decir, si alguien más quiere hacer el trabajo, adelante. Antes de marcharse. Pero un salario mensual de un dragón de oro y las bocas hambrientas que lo esperaban en casa no dejaban lugar al orgullo. Respiró profundamente, bajó la cabeza y dijo, sí, señor. Tras una breve pausa, dudó un momento antes de preguntar con cautela. Pero, señor Aegor, no recordé bien todo lo que dijo. ¿Podría escribirlo para mí? No hay problema. Hay cosas que no se pueden explicar con claridad en una sola conversación. Pondré todo en orden e imprimiré el reglamento. Todos recibirán una copia. Aunque la amistad entre superiores y subordinados era innecesaria en el ejército, Aegor le dio a Helios una salida. Pruébalo de esta manera primero. Si después de un mes o 2 sigues pensando que este tipo de entrenamiento es inútil, puedes venir y decírmelo. Dicho esto, si Helios realmente regresara en un mes o 2 con quejas, más vale que se vaya. Eso debería ser todo, dijo Tyrion. Hay otra zona de almacén. Cuando la Guardia de la Noche se expanda más, podremos almacenar allí los bienes y materiales pendientes de entrega que esperan ser enviados al muro. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Hay algo dentro? Está solo a medio construir. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué sentido tiene? Ya hemos terminado. De acuerdo. Tyrion sonrió con suficiencia. Bueno, se hace tarde. Vámonos. Nina, lleva a Arya a pasear un rato. Casey, quédate aquí. Necesito hablar en privado con Aegor. Arya frunció el ceño. ¿Qué secreto no puedo oír? Una conversación entre hombres, dijo Tyrion con un guiño antes de caminar hacia una pequeña torre de unos 3 metros de altura en la distancia. Aegor estaba desconcertado pero lo siguió de todos modos. Tras caminar una docena de pasos, dejando atrás a todos los demás, Tyrion sacó una pequeña nota de su bolsillo y se la entregó a Aegor. Échale un vistazo.
Por eso no me he atrevido a volver a Desembarco del Rey últimamente. ¿No te has atrevido a regresar? ¿No fue solo porque estabas demasiado ocupado administrando el parque industrial de la Guardia de la Noche? Aegor tomó la nota y la miró. Sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por un sudor frío. La nota expuso el romance incestuoso entre Cersei y Jaime, e incluso proporcionó el detalle de que todos los verdaderos Baratheon tenían el pelo negro, mientras que Joffrey, Tommen y Myrcella eran rubios. ¿De dónde salió esto? ¿Dónde? Se burló Tyrion. Están por todas partes en Desembarco del Rey. Hay incluso más que la última vez, cuando corrieron rumores de que Lysa envenenó a Jon Arryn. Acabas de regresar, así que no has tenido tiempo de enterarte. Continuará. Capítulo 128. Aegor sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Hace apenas unos momentos, impartía órdenes con gran ambición, planeando meticulosamente el futuro de la industria de la Guardia de la Noche y del Departamento de Logística y Seguridad. Se preparaba para construirse una vida cómoda en este mundo, ascendiendo a través del poder y la riqueza, siguiendo el camino de los caballeros templarios, soñando con ascensos, riquezas y la cima del éxito. Y entonces, en el momento siguiente, esta noticia cayó en su regazo. Claro que no iba a ser tan fácil. Este era el mundo de Juego de Tronos, y él se encontraba en medio de la tormenta en Desembarco del Rey. ¿De verdad creía que todo iría sobre ruedas? ¿Que los demás jugadores de este peligroso juego simplemente se harían a un lado y le darían tiempo para construir su imperio financiero y reclutar un ejército en paz? Aegor había presenciado personalmente el poder devastador de los rumores. ¿Quién habría pensado que alguien más adoptaría el mismo método con tanta rapidez? La última vez, solo había difundido unas pocas notas, pero fueron suficientes para obligar al maestro de la moneda al exilio y desencadenar una guerra que asoló 7 reinos, dejando casi 1000 muertos. Ahora, este nuevo rumor era aún más explosivo y mucho más cercano a la verdad que el que él había inventado. ¿Qué clase de caos desataría? Aegor no se atrevió a imaginarlo. ¿Quién estaba detrás de estas notas? Meñique ya había cruzado el mar angosto, lo que significaba que no era él. ¿Podría ser Varys? ¿Pero qué ganaría Varys sumiendo a los 7 reinos en el caos tan pronto? Si Poniente ya estaba destrozado para cuando los Targaryen reunieran sus fuerzas para el regreso, ¿no sería aún más fácil su conquista? No hay otros transmigrantes que causen problemas, ¿verdad? Pero pronto, Aegor se dio cuenta de que había un problema aún más urgente que sus planes a largo plazo o su papel anterior como divulgador de rumores. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó, volviéndose hacia Tyrion. ¿Por qué no has vuelto a Roca Casterly? No soporto irme. Es la primera vez que las finanzas me parecen tan interesantes, respondió el enano con una sonrisa burlona. Claro, la verdadera razón es que Robert no está en Desembarco del Rey. Si no estuviera ocupado lidiando con la rebelión en el valle, mi preciada cabeza ya estaría clavada en una pica en la Fortaleza Roja. Esto es absurdo. Robert solo está esperando a que Lysa Arryn baje del nido de águilas. Sus provisiones se están agotando. Podría traer a esa loca de vuelta a Desembarco del Rey en cualquier momento. Y una vez que regrese, dados los rumores previos sobre el envenenamiento de Jon Arryn, si decide creer el contenido de esta nota, hará que ejecuten a todos los Lannister de Desembarco del Rey, terminó Tyrion secamente. No hace falta que me lo expliques. Esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por suerte, encontré al responsable de difundir las notas. Aegor exhaló aliviado. Pero entonces, un pensamiento extraño le asaltó la mente. Un burdel propiedad de la Guardia de la Noche, ¿no lo convertiría eso en un burdel de la Guardia de la Noche? Tyrion, realmente eres demasiado juguetón. Reprimiendo el impulso de frotarse las sienes, Aegor preguntó. ¿Y? Este burdel era una de las herramientas de Meñique para reunir información. Tenía agujeros ocultos en las paredes para escuchar a escondidas, y sus prostitutas también hacían de espías, explicó Tyrion. Después de conseguirlo, completamente gratis, ¿eh? Les pedí que rastrearan a quien quiera que estuviera distribuyendo las notas. Sonrió con suficiencia. ¿Y no te lo imaginabas? Antes de huir a Braavos, Meñique regresó al burdel en persona y ordenó a sus hombres que las difundieran. ¿Meñique otra vez? Aegor apretó los dientes. Maldito sea ese cabrón intrigante.
Petyr Baelish siempre había sido cauteloso, ¿por qué había sido tan imprudente esta vez? Ah, cierto. Se había ido con prisa y no pensaba volver. Claro, no tendría tiempo de borrar sus huellas. Un tigre que queda vivo siempre traerá problemas. Aegor apretó los puños. Debería haber encontrado la manera de matarlo. Claro, eso era solo una ilusión. Hace unos meses, cuando llegó a Desembarco del Rey, no tenía nada. E incluso ahora, a pesar de la creciente influencia de la industria de la Guardia de la Noche, ¿cómo podría eliminar a un noble astuto y bien conectado que una vez vivió dentro de los muros de la mismísima Fortaleza Roja? ¿Capturaron a los hombres que difundieron las notas? Por supuesto, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. Si no, ¿de verdad crees que seguiría aquí en lugar de correr para salvar mi vida? Se apoyó en la barandilla, con expresión pensativa. Es obvio que Meñique no estaba detrás de la última tanda de notas, las dejó Naryn. Debió de usar el mismo truco para vengarse de alguien a quien consideraba enemigo. ¿Pero por qué Cersei y Jaime? ¿Por qué atacar a mis hermanos? El ceño de Tyrion se acentuó. Mis queridos hermanos no son precisamente conocidos por su sutileza. Si quieren a alguien muerto, simplemente lo matan. Jamás recurrirían a este tipo de estratagemas. Su lógica era sólida. Aegor lo sabía, pero no tenía respuesta. Solo pudo ofrecer una sonrisa irónica. Al final, a la gente le gusta ver a los poderosos caer. ¿A quién le importa cómo sucedió? Después de pensarlo un momento, Aegor finalmente preguntó. ¿A quién le entregaste al hombre capturado? Como hermano menor del acusado, debía evitar sospechas. Una vez que descubrí la verdad, le pasé la información a un conocido de la guardia de la ciudad y le pedí que dirigiera el arresto. Tras capturar al sospechoso, lo entregaron a Ed, nuestra buena y honorable mano del rey, quien rápidamente hizo una declaración pública refutando el rumor. Desafortunadamente, la mayoría de la gente se negó a creerle. Mientras caminaban, acercándose a la pequeña torre de vigilancia, Tyrion continuó lamentando su situación. La misma nota, que ha aparecido 2 veces, ha creado la ilusión de que ambos incidentes fueron orquestados por la misma persona. ¿Y quién es esta misteriosa figura? Un caballero de la justicia, un héroe recto que expone el libertinaje y la corrupción de la poderosa élite de la Fortaleza Roja, asegurándose de que reciban el castigo que merecen. Tyrion suspiró. Ed desmintió el rumor y declaró que Meñique era el responsable, pero la mayoría cree que solo está encubriendo al rey y a la reina, menudo desastre. ¿Justicia? ¿Rectitud? ¿Quién tiene tiempo para eso? Aegor frunció el ceño. Atrapar al hombre que repartía las notas no había resuelto el problema. Era un fuego difícil de extinguir. La familia Baratheon siempre había sido conocida por su cabello negro, pero los 3 hijos de Robert, Joffrey, Tommen y Myrcella, tenían mechones dorados. Ese solo hecho era como una peligrosa verdad oculta a simple vista, fácil de pasar por alto hasta que alguien la señalaba. Pero una vez pronunciada, se propagaría como la pólvora. Pronto, la gente de Desembarco del Rey y más allá susurraría sobre ella con creciente fascinación. Padre de cabello negro, hijos rubios. Incesto entre la madre y su hermano. La lógica, por supuesto, era profundamente defectuosa y poco científica, incluso. Pero el verdadero problema fue que este razonamiento erróneo condujo a la conclusión correcta. Cersei, en su odio hacia Robert por amar a Lyanna Stark, se había asegurado de que nunca tuviera un hijo con ella. Calculaba con cuidado sus embarazos, calculando si algún hijo que gestara podría ser de Robert. El rey borracho, demasiado aficionado a la cerveza y a los burdeles, rara vez compartía su lecho, y Cersei sabía cómo satisfacerlo de otras maneras. Durante más de una década de matrimonio, Robert solo había logrado dejarla embarazada una vez, y ella había interrumpido ese embarazo con té de luna. Cersei había usado el tiempo para determinar que Joffrey, Tommen y Myrcella eran todos hijos de Jaime, y si ella lo creía, entonces era casi seguro que era verdad. Incluso con la identidad del rumorista revelada, ni Cersei ni Jaime pudieron demostrar su inocencia. Si Roberto Eddard empezaban a investigar más a fondo, pronto encontrarían pruebas, como comparar el color del cabello de matrimonios anteriores entre Lannister y Baratheon. Y eso ni siquiera fue lo peor. El verdadero peligro residía en que todos los involucrados en este lío eran inestables. Si actuaban precipitadamente, las consecuencias serían catastróficas.
Las ambiciones personales de Aegor eran una cosa, pero una guerra civil declarada en los 7 reinos. Si quedaba atrapado en el fuego cruzado, no habría escapatoria. Aunque las piernas cortas de Tyrion lo frenaron, la torre de vigilancia no estaba lejos y pronto llegaron. La estructura era de nueva construcción, y el contraste entre las huellas frescas y la madera sin teñir aún era evidente. A juzgar por el desgaste de las escaleras, no habían pasado más de una docena de personas. «Sube», dijo Tyrion, subiendo la escalera. «Escucha lo que voy a decir y no se lo repitas a nadie». Aegor siguió al enano mientras subía. Aunque se ha demostrado que este rumor era obra de Meñique, sigue habiendo un problema, ¿cómo decirlo? Tyrion hizo una pausa, agarrándose a la barandilla. Mis hermanos siempre han sido muy unidos. Ahora que lo pienso, incluso a mí me parece un poco antinatural. Negó con la cabeza. La cuestión no es la veracidad de la nota. La cuestión es si Eddard y Robert la creerán. Aegor se quedó en silencio por un momento. Es difícil decirlo, admitió. Había destituido personalmente a Meñique para evitar que le susurrara esa misma sospecha a Eddard. Pero ahora, la idea ya había arraigado. Si la mano del rey decidía investigar por su cuenta, Aegor exhaló lentamente. Había esperado problemas con Varys, no con Meñique, incluso después de su partida. «Mi consejo», dijo Aegor al fin. «Deberías regresar a Roca Casterly. Ocultaos un rato». «Estoy de acuerdo», respondió Tyrion. «Pero han pasado demasiadas cosas en los últimos 2 meses. La industria de la Guardia de la Noche no puede funcionar sin mí, todavía. Por eso necesito dedicar este tiempo a transferirte mis contactos y recursos, a organizarlo todo correctamente, para que, si la situación se complica, pueda partir hacia Roca Casterly en cualquier momento. Preparándose para una tormenta antes de que llegue». Aegor apreció la previsión. Disfrutaba de tener un compañero que realmente sabía lo que hacía. Pero, en última instancia, la vida de Tyrion estaba en juego, y Aegor no podía justificar mantenerlo en peligro. «Es un buen plan», admitió. «Me está sentando las bases. Si no puedo proteger lo que hemos construido, mejor vuelvo al muro». «Ja. Justo lo que pienso», rió Tyrion entre dientes. «Pero le estás dando demasiadas vueltas. Mientras uses a la gente adecuada, dirigir esta operación no es tan difícil como parece. No malgastemos palabras. Venga, lleguemos a la cima y echemos un vistazo a nuestro pequeño imperio antes de seguir hablando». «Uf. ¿Por qué esta torre parece tan pequeña y, sin embargo, resulta tan agotador subirla?» La atalaya no era alta. Solo tenía 4 o 5 pisos, 20 metros como máximo. Aegor podría haber subido sin problemas por sí solo. Pero para un enano, la subida no era tarea fácil. Pasaron varios minutos, con Tyrion jadeando pesadamente, antes de que finalmente llegaran a la cima. Al este, el cometa rojo sangre aún flotaba en lo alto del cielo, con su intenso resplandor contrastando con el cielo que se oscurecía. Al oeste, el sol poniente se hundía en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la tierra. Aegor se agarró a la barandilla y miró hacia abajo. Debajo de ellos se extendía a la vista de todos todo el parque industrial de la Guardia de la Noche. Continuará. Capítulo 129. La torre de vigilancia no era muy alta, pero afortunadamente, el terreno circundante era llano y no había edificios altos cerca, lo que dejaba su línea de visión prácticamente despejada. Incluso desde allí, el extremo de la valla que se extendía hacia el oeste parecía borroso, apenas visible como una línea tenue. ¿Cuánta tierra acercaste? Tanto como la mano del rey lo aprobara, hasta que la gente empiece a vivir allí. No se puede vallar la casa de nadie sin más. Tyrion se encogió de hombros. El área ya cercada probablemente tenga el tamaño de 5 o 6 fuertes rojos. No las subestimes. Si todo va bien, quizá no sea suficiente. Aegor echó un vistazo a su alrededor antes de fijarse en la primera fábrica, que ya había empezado a funcionar. Si los edificios no requerían tabiques, calculó que decenas de fábricas de tamaño similar podrían caber en el recinto cerrado. Tyrion continuó. Cuando los ejércitos de los 6 reinos se reunieron recientemente en la Puerta Sangrienta, las ventas de libros alcanzaron su punto máximo. Los trabajadores trabajaron arduamente desde el amanecer hasta el anochecer, pero aún así no pudieron satisfacer la creciente demanda.
Ahora que la guerra ha terminado, el ritmo de crecimiento de los pedidos ha comenzado a disminuir. Una vez construida la segunda fábrica, la presión sobre la fabricación de papel y la impresión de libros disminuirá considerablemente. Los nobles y soldados que participaron en la represión de la rebelión en el valle también vieron los libros que imprimimos. Cuando regresen a casa con los libros baratos que compraron en los cuarteles, comerciantes astutos pronto nos buscarán para comprar libros al por mayor y revenderlos fuera del dominio real. He considerado ese tema, pero los costos de transporte a larga distancia son demasiado altos. No se convertirá en nuestro principal canal de ventas. El enano, demasiado bajo para apoyarse cómodamente en la barandilla, se recostó en ella. Señaló un terreno junto al río, al oeste de la fábrica en construcción. Una vez asegurada la inversión, se construirá allí la última planta de fabricación de papel e impresión, y entonces esta industria estará completa. He calculado que, incluso considerando las ventas externas que mencionaste, 3 fábricas serán suficientes. Cualquier expansión adicional requerirá acceder a los mercados de los otros 7 reinos. De hecho, el mercado estaba llegando a su límite. En esta época de baja productividad, la brecha de riqueza no era tan extrema. Salvo los nobles, la mayoría de la gente tenía poco dinero. Incluso si el precio del papel bajaba y los libros bajaban, la mayoría seguía sin poder permitírselos. Las tasas de alfabetización entre los pobres eran aún más bajas. La industria de la guardia de la noche no podía bajar los precios activamente solo para atraer a clientes que parecían numerosos, pero que en su mayoría no compraban nada. Si queremos expandirnos, nuestra única opción es asociarnos con las grandes casas de los 7 reinos. Nosotros proporcionamos la tecnología, la mano de obra y los fondos iniciales, mientras que ellos nos ofrecen acceso y privilegios comerciales. Aigor asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. Pero temo que estos nobles codiciarán las ganancias y se negarán a cooperar. En cambio, intentarán apoderarse de la tecnología y actuar en solitario. Dejando todo lo demás de lado, Lady Margaery de la casa Tyrell ya ha intentado sonsacarme información sobre la fabricación de papel y la imprenta. ¿En serio? Recuerdo que es solo una jovencita, más o menos de la edad de Nina, y ya tiene tantas ambiciones. Si es así, poco podemos hacer. No somos los únicos con inteligencia, y la fabricación de papel y la imprenta no son precisamente complejas. No puedes esperar monopolizar esto para siempre. Por eso establecí préstamos empresariales e invertí en nuevos inventos. Tyrion señaló otra sección de terreno. Mira, la zona vallada ha sido nivelada. Tú y yo tenemos la última palabra sobre cómo usarla. Esa hilera de terrenos baldíos junto al río se reservará para industrias que requieran energía hidráulica, mientras que los que estén más al interior son tuyas. Ahora mismo, no hay suficientes trabajadores en el parque industrial para atraer comerciantes y vendedores, pero después de otra fase de desarrollo, podemos convencer a algunos trabajadores para que traigan a sus familias aquí y se establezcan dentro de nuestro perímetro. La situación cambiará pronto. Aegor se sobresaltó ante la visión de Tyrion. ¿Planeas convertir esto en una ciudad satélite de desembarco del rey? ¿Por qué no? ¿Has visto cuánta gente vive fuera de las murallas de desembarco del rey? Son una fuente inagotable de mano de obra barata. En cuanto consigan trabajos y salarios estables, formarán rápidamente una nueva clase, mucho más rica que la de los granjeros comunes. ¿Por qué no deberíamos aprovecharnos de sus dragones dorados y ciervos plateados? Tyrion retiró la mano y continuó. Claro, esto es solo un plan ideal. La realidad nunca será tan fluida. Tendremos que adaptarnos a medida que se desarrollen las cosas. Por ahora, quiero hablar de personas contigo. Aegor asintió. Las personas que Tyrion había presentado antes eran personas comunes y corrientes según los estándares modernos, pero en este mundo, que era peor que peor, estaban más que capacitados para ser líderes de base. En cuanto a los ascensos, sus habilidades se evaluarían en consecuencia. Ese Geyos al que nos enfrentamos, fue un oficial de la capa dorada. Dejó la guardia de la ciudad frustrado por la corrupción. Lo recluté a través de un conocido, hablé un rato con él y lo conocí un poco. Puede que no sea tan astuto como tú, pero es lo suficientemente hábil como para dirigir un equipo de docenas, no hace falta alabarlo. ¿Te parezco un hombre mezquino? Solo lo comento para que lo sepan.
Recluto trabajadores al azar, siempre que puedan hacer el trabajo, pero cuando se trata de gestión, prefiero dejar un puesto vacante que conformarme con alguien incompetente. Tengan la seguridad de que cualquiera que les presente es de confianza. Tyrion se apoyó en la barandilla, mirando desde la atalaya hacia el suelo, a más de 30 metros de altura. Desde que se anunció la disolución de la Guardia de la Noche, más de una docena de líderes menores se habían marchado, dejando solo a Arya, Nina y Casey esperando a que los dos líderes principales terminaran su conversación. Las dos chicas, una mayor y otra menor, charlaban animadamente, mientras Casey, la joven seguidora de Aegor, permanecía solemne a unos pasos de distancia. Aegor, ¿qué piensas de esa chica, Nina? Aegor esperaba que Tyrion siguiera hablando de otros líderes de base, ¿por qué mencionarla? Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Por qué la asignaste a mi oficina en lugar de dejarla en el taller, trabajando en los procesos? Cuando te fuiste, asumí tu puesto y me di cuenta de que necesitaba una asistente. Así que le pedí que me ayudara un par de días. Después de trabajar con ella, descubrí que aprendía con una rapidez increíble, así que decidí capacitarla. Su hermano es más que capaz de dirigir a los trabajadores en la producción de refinación, así que la tomé como mi aprendiz. Trabajó en la oficina un tiempo y su rendimiento superó mis expectativas. Cuando ocurrió el incidente de la nota falsificada, me asusté tanto que huí de la ciudad, pero ella se encargó de todo sola. ¿Y aún no estás convencida? ¿Tú? ¿La tomaste como tu aprendiz? ¿Qué? Tú puedes aceptar una aprendiz, pero yo no. Tyrion puso los ojos en blanco ante el tono interrogativo de Aegor. No exagero, es más lista que nadie en la Guardia de la Noche, excepto tú y yo. Si no fuera por ser mujer, la reconocerían por lo que es. Una joya rara en un montón de grava. Aegor no se había dado cuenta de que Nina fuera tan capaz. Pero Tyrion había arriesgado su vida quedándose en desembarco del rey para apoyar a la Guardia de la Noche, y discutir con él le parecía innecesario. Un gerente de oficina necesita más que alfabetización, conocimientos de contabilidad e inteligencia. Tienen que atender a las visitas. Se sonroja y tartamudea solo de hablar conmigo. ¿Cómo va a tratar con forasteros? ¿Se sonroja y tartamudea? Tyrion pareció sorprendido. Nunca fue así conmigo. Es alegre, asertiva y meticulosa, totalmente intolerante a los errores. Cuando se enoja, incluso se atreve a contestarme. Pregúntale a cualquiera del nuevo personal de la oficina. Todos la respetan y la temen. A Tyrion le gustaba bromear, pero nunca mentía. Aegor se acarició la barbilla. ¿La habría sobresaltado con su repentino regreso? Pero si le faltaba compostura, ¿cómo se había ganado tantos elogios? TSK, la respuesta es obvia. Eres su debilidad. Se comporta de forma ingenua contigo. Claro, no podemos descartar que esté fingiendo. Tyrion observó a Aegor un momento. Le gustas. No me digas que no te has dado cuenta. Mientras estabas en el valle, me preguntaba todos los días cuándo volverías. Y antes, durante tu clase, ¿no te diste cuenta de cómo te observaba en secreto? Sus ojos estaban llenos de estrellas y ternura. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir dándole largas? Es aburrido, ¿verdad? ¿No te da pena? Fue desalentador, pero me contuve con autocontrol. Aegor se encogió de hombros. No me refería a eso. Es solo que los subordinados son subordinados, y las mujeres son mujeres. Si la relación se complica, podría causar problemas. ¿De verdad hay un conflicto? Soy un hombre directo. Se me da bien seducir mujeres, pero soy pésimo casamentero. No me andaré con rodeos contigo. Seré directo. A mi aprendiz le gustas, y como su mentor, espero que lo reconozcas. Hay mucho egoísmo en esto, pero también hay que tener en cuenta algunas consideraciones serias. Tyrion extendió las manos y fue directo al grano. Si regresara hoy a Roca Casterly, Nina es la única que podría ocupar mi puesto en la Guardia de la Noche y ayudar a aliviar vuestras cargas. Nos hemos expandido demasiado rápido y nuestra estructura de personal tiene debilidades. El mayor problema es la falta de una sólida dirección media y superior. Los hombres a veces se mantienen leales a una persona o una causa por convicciones o juramentos. Pero las mujeres buscan la reciprocidad en sus emociones. Ahora mismo, le gustas y se esfuerza al máximo por cumplir tus expectativas, pero esa pasión no durará para siempre.
Y hay algo más que no puedes ignorar. No sé cuáles sean las costumbres matrimoniales en tu tierra natal, pero en Poniente, una vez que una mujer se casa, su prioridad es tener hijos, criarlos y servir a su esposo y a su familia. ¿Entiendes? Ya veo. Deberías haberlo dicho antes. Aegor comprendió de repente lo que Tyrion insinuaba. Le advertía que no diera por sentado que Nina era una subordinada totalmente devota. No podía confiar demasiado en ella, pues una mujer como ella podía ser reclamada en cualquier momento. Supongo que te consideras miembro de la Guardia de la Noche, pero debo recordarte que a Nina todavía le gustas a pesar de saber que perteneces a la Guardia. Tyrion puso los ojos en blanco. Una chica plebeya como ella nunca tuvo la oportunidad de casarse con un noble. Pero ahora, formó parte de la Guardia de la Noche desde el principio. Sus conocimientos y experiencia han crecido enormemente. ¿Crees que seguiría contenta con casarse con un hombre común? Tyrion pensó que, tras descubrir el origen de los rumores, podría relajarse un rato. Pero Aegor sabía que Eddard Stark podría estar ya investigando el linaje de los príncipes, el pensamiento lo oprimió como una piedra enorme, dificultándole la respiración. ¿Cómo podría dedicarle tiempo a preocuparse por el afecto de una chica? El pequeño león no notó la inquietud de Aegor y siguió divagando. O encuentras a alguien capaz de reemplazar a mi aprendiz pronto, o la conviertes en tuya cuanto antes. Cuanto más dudes, peor será. Nina es demasiado hermosa cuando está bien vestida, lo cual no es del todo bueno para una chica común como ella. Tienes que vigilarla. Desembarco del rey no es tan seguro como parece. Aegor suspiró. Lo entiendo. Sé qué hacer. No tienes por qué preocuparte. Claro que confío en ti. Tyrion dejó escapar un suspiro de impotencia. Ya basta de esto. Hablemos de tu viaje al valle. Además de Margaery y Tyrell intentando sacar a la luz secretos comerciales, ¿hay algo más que valga la pena mencionar? Continuará. Capítulo 130. Los dos se apoyaron en la barandilla, charlando un rato mientras Aegor relataba sus experiencias en el campamento de la coalición durante los últimos 2 meses. Empezó con el asalto de Roberta a la Puerta Sangrienta. Naturalmente, también mencionó el gran evento de emparejamiento entre los nobles de los 6 reinos. Para conseguir docenas de prospectos de inversión, tenía que establecer los contactos adecuados y asegurarse de que todos los departamentos estuvieran preparados para las recepciones necesarias. Le había ofrecido algunos consejos a Robert y, gracias a ser pez negro, sin darse cuenta había hecho una contribución significativa, ganándose 2 recompensas de su elección, ambas las había guardado como sorpresa para más tarde. Aún así, fue un logro menor, apenas digno de mención comparado con lo que Tyrion había logrado. Libre de impuestos. Tras quedar aturdido varias veces ese día, Aegor por fin logró sorprender a su compañero. Al enterarse de la noticia, Tyrion mostró una incredulidad sin precedentes, permaneciendo en silencio un buen rato antes de hablar. «Robert, ¿está loco?» Si hubiera venido en persona, probablemente no habría tomado una decisión tan imprudente. Pero lo hecho está. Aegor sonrió. Independientemente de todo lo demás, ahorrarse una 20ª parte del impuesto comercial no es poca cosa. Sí, y no poco, ¿tienes idea de cuánto esfuerzo dediqué a forjar una relación con el recién nombrado ministro de Hacienda de Ed? Me esforcé por entretener a un grupo de funcionarios fiscales, cenas, copas, prostitutas, todo, solo para congraciarme con ellos. ¿Y ahora todo ese esfuerzo fue en vano? Había sentado las bases meticulosamente, forjando contactos y preparando todos los medios posibles para reducir la carga fiscal, solo para que la industria de la Guardia de la Noche fuera declarada repentinamente exenta de impuestos. El inesperado giro de los acontecimientos lo dejó a la vez emocionado e incrédulo. Si tanto te molesta, siempre podemos seguir pagando impuestos, dijo Aegor encogiéndose de hombros. Robert no nos va a devolver el dinero. Si sigues sin estar contento, yo nunca lo estaré, replicó Tyrion con un gesto obsceno. Estoy convencido. En cuanto a adulación, eres el mejor de Poniente. Ahora, mi funcionario de Hacienda no tiene trabajo que hacer. Envíalo mañana a la ciudad. Entrénalo como recepcionista. Cuando lleguen tus clientes, ocúpate tú mismo de los importantes. Que Nina se encargue de los peces gordos y que los empleados de menor rango se encarguen de los pequeños. Puede que no seas un noble, pero ya eres una figura conocida.
No te subestimes. Está bien, como dices. Aunque creo que necesitaremos más de una recepcionista, así que tendremos que contratar personal adicional. Esa es tu decisión. Nuestros activos superan con creces nuestros pasivos. En tus palabras, nuestra cadena de capital es bastante estable, así que podemos permitirnos tomar medidas audaces. Tyrion terminó de hablar y volvió la mirada hacia el oeste. Su rostro, nunca especialmente atractivo, ahora estaba lleno de una ambición que contradecía su pequeña estatura. El sol ya había rozado el horizonte, y su brillante luz se desvanecía en cálidos tonos rojizos anaranjados, proyectando un resplandor dorado sobre sus rostros. Aunque el sol se ponía, Tyrion estaba muy animado. Estaba a punto de invitar a Aegor a pasar la noche, a beber, a festejar y a seguir planeando su futuro, pero justo cuando las palabras llegaban a sus labios, de repente recordó algo. 7 infiernos. Arya tiene que volver a la Fortaleza Roja antes del anochecer, o no podrá entrar en la ciudad. Deberías llevártela ahora, hablamos luego. Ah, y te encantará tu nuevo hogar. ¿Un nuevo lugar? Aegor arqueó una ceja. Casi lo había olvidado. Los padres de Arya no eran de los que se tomaban esos asuntos a la ligera. Aunque se había intercambiado dinero, dejando a su hija menor fuera de la ciudad sin previo aviso, eso era buscarse problemas. Era hora de regresar. Está bien, nos vemos luego. Los dos descendieron de la atalaya y se separaron. Aegor, acompañado de 2 mujeres y un hombre, salió por las puertas, donde se encontraron con Ayer, quien esperaba a su dama. Bajo los últimos rayos del sol poniente, emprendieron el viaje de regreso a Desembarco del Rey. ¿De qué hablaban Tyrion y tú? Preguntó Arya con los ojos abiertos por la curiosidad. ¿Por qué tardaron tanto? Estábamos considerando abrir un burdel en el polígono industrial. ¿Te interesa? Podrías invertir algo de tu dinero. Te daremos dividendos, como siempre. Uf. Si no quieres decírmelo, dilo. Deja de bromear como Tyrion. Siempre me tratas como a una niña. ¿No lo entiendes? La chica resopló frustrada. Luego, su expresión cambió al inclinarse con entusiasmo. ¿Pasó algo interesante mientras estabas en el valle, sofocando la rebelión? Cuéntamelo. Tan aguda como siempre. Y, la verdad, había bastantes historias entretenidas. De hecho, estaba a punto de aprender algo antes que cualquier otro Stark, aparte del involucrado. Ahora tienes una cuñada. Se llama Roslyn Frey, bueno, ahora es Roslyn Stark. Pero probablemente no la verás por un tiempo. Robb la eligió él mismo y buscó la aprobación del rey para el matrimonio. Temeroso de la reacción de tu padre, se llevó a su nueva esposa directamente a Invernalia. Robb se casó. Eligió a su propia esposa e incluso recibió la bendición del rey. Por todos los cielos. Arya vibraba de emoción. Por primera vez en su vida, sentía genuina admiración por su hermano mayor. No le importaba la reputación de los Frey ni su estatus de advenedizos. Estaba simplemente rebosante de alegría. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué aspecto tiene? ¿Le gusta montar a caballo y el tiro con arco? Tiene unos 15 o 16 años. En cuanto a su físico, se la considera bastante hermosa. En cuanto a sus intereses, tendrás que preguntárselo tú mismo cuando la conozcas. ¿Cómo se conocieron ella y Robb? ¿Quién cortejó a quién? ¿Los viste besarse? Espera, ¿dijiste que ya habían compartido cama? ¿Habían discutido antes? ¿Cómo sucedió? ¿Estuvieron involucrados? Cuéntamelo todo. Bueno, basta. Tras soportar una lluvia de preguntas, Aegor finalmente tuvo que parar. Eso es todo lo que sé. No es como si me hubiera casado con tu cuñada. Antes de que Arya pudiera protestar, Aegor se volvió rápidamente hacia la otra mujer de su grupo. Nina, allá en la atalaya, tu amo te elogió por tu inteligencia. Tengo algunas tareas para ti. Veamos si realmente estás a la altura de sus expectativas. Para entonces, la chica ya se había recompuesto. Parpadeó 2 veces y bajó la mirada ligeramente para evitar la de Aegor, pero no se sonrojó ni tartamudeó como antes. Por favor, deme sus órdenes, señor. Supervisa las camas de los dormitorios y las instalaciones médicas que mencioné antes, y asegúrate de que se implementen lo antes posible. Además, busca a alguien que sepa leer y escribir y que sepa contar para que enseñe a los jóvenes del equipo de seguridad de la Guardia Nocturna.
Yo cubriré los gastos. Las clases serán durante los descansos del entrenamiento, gratuitas pero voluntarias. Avísalen con antelación. Los futuros oficiales del Departamento de Logística de la Guardia Nocturna, jefes de escuadrón y superiores, deben saber leer y contar. Comprendido. Casey, tú también tienes una tarea. Antes de que Arya pudiera interrumpir, Aegor se volvió hacia su escudero. En Desembarco del Rey, no tendrás que seguirme a diario. A partir de mañana, entrenarás con el equipo de seguridad de la Guardia de la Noche. Pronto redactaré el reglamento para las Fuerzas Armadas de Logística Directa. Serás el primer inspector, responsable de supervisar el entrenamiento, mantener la disciplina y asegurar el cumplimiento de mis normas. Reporta directamente a mí. Inspector. Le reporto directamente a usted. Los ojos de Casey se iluminaron. Así que no tengo que rendirle cuentas a nadie más. Exactamente. Advierte a quienes ignoran las reglas y luego reprende. Si eso no funciona, descuéntales el sueldo. Si siguen negándose a cumplir o se atreven a desafiar las órdenes, despídelos. Aegor sonrió con suficiencia. Cuanto más te odien los soldados, mejor haces tu trabajo. Y si necesitas ayuda, recluta a 1 o 2 ayudantes, pero no matones. Las reglas que se aplican a los hombres también se aplican a ti. Predica con el ejemplo y nadie se quejará. Casey sonrió. Lo tengo. Después de poner sus asuntos en orden, Aegor finalmente regresó con Arya. Entonces, Arya, ¿cómo ha estado tu padre estos 2 últimos meses? ¿Ha estado ocupada la mano del rey? Nunca para. Jory dice que el culo del rey está demasiado sucio, y por mucho que mi padre lo frote, no queda limpio. La chica hizo un puchero y luego rió disimuladamente ante la imagen que había evocado. Que se entretenga. Prefiero practicar esgrima con Akun. No se dedujo nada útil de la respuesta de Arya. Era natural que la mano del rey estuviera ocupada. ¿Quién sabía si estaba investigando los rumores sobre los gemelos Lannister? Preguntar directamente. ¿En qué ha estado ocupada la mano últimamente? Sería demasiado sospechoso. Aunque Arya no le diera mucha importancia, su guardaespaldas seguía presente. Era mejor que los espías de la Guardia de la Noche vigilaran de cerca la situación. Ya que estaban en el lugar, había que darles un buen uso. Oye, ¿escuchaste a escondidas cuando Robb y mi cuñada entraron en la cámara nupcial? Vamos, cuéntame un poco, maestro, por favor. Esto era malo. No era necesariamente malo que Arya y Tyrion se llevaran bien, pero los niños eran fácilmente influenciables. La irreverencia del enano parecía haberle dado una visión demasiado liberal sobre ciertos asuntos. Esto era realmente, Aegor frunció el ceño. Bueno, ¿qué clase de chica persigue a la gente haciendo preguntas así? ¿Es eso propio de una dama? 7 infiernos con ser una dama, se quejó Arya, sonando exactamente como Tyrion. Por suerte, Aegor se sintió aliviado, e incluso un poco orgulloso, de que, a pesar de haber estado ausente 2 meses, su autoridad sobre su estudiante aún se mantuviera. Tras recibir 2 miradas severas, Arya apretó los labios con tanta fuerza que podría haberse colgado una botella de fuego salvaje, pero finalmente guardó silencio. Nadie interrumpió sus pensamientos después de eso. Sentado a horcajadas sobre su caballo, Aegor se calmó y pensó en cómo impedir que Eddard Stark investigara el escándalo de los gemelos Lannister. Por desgracia, tras un exhaustivo ejercicio mental, la conclusión a la que llegó fue casi imposible. Dentro del parque industrial de la Guardia de la Noche, él era el fundador, el líder, la máxima autoridad. Todos lo respetaban y nadie se atrevía a desobedecerle. Pero en Desembarco del Rey, ¿quién era? Un vigilante de la noche. Un vigilante de la noche que casualmente se dedicaba a los negocios. Aunque había sido recibido tanto por la mano como por el rey, había obtenido exenciones fiscales y dirigía una empresa próspera, ¿qué importaba? Seguía siendo un hombre que ni siquiera estaba cualificado para sentarse a la mesa de juego en la gran contienda por el trono de hierro. Por no hablar de impedir que Eddard Stark investigara la verdad de los rumores. La lógica dictaba que lo mejor para él sería mantenerse lo más alejado posible de este asunto. Ya fuera como enemigo o aliado de Cersei, fácilmente podría verse en serios problemas. Sumidos en sus pensamientos, pronto se acercaron a la puerta del rey.
Más allá de la muralla, la poderosa figura del parque industrial de la Guardia de la Noche se convertiría simplemente en el jefe de la oficina de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey. Bajo la sombra del trono de hierro, no tenían la posición ni el poder para ser arrogantes. La puerta estaba entrecerrada, ofreciendo una breve y última oportunidad para que los rezagados se colaran antes de que se cerrara por la noche. Los capas doradas que montaban guardia no reconocieron a Arya, pero sí a Aile, el sirviente de los Stark que pasaba con frecuencia. Eso solo les bastó para permitir la entrada del grupo sin preguntas ni demoras. El sol ya se había puesto. Una vez dentro de la ciudad, Aegor se enteró de los últimos acontecimientos en la oficina gracias a la sesión informativa de Nina. El empleado que Aegor había reclutado personalmente, el que se había incorporado al mismo tiempo que Casey, no había renunciado ni se había marchado, como Aegor había supuesto inicialmente. En cambio, se había hecho cargo de una segunda oficina de la Guardia de la Noche. Operando desde una pequeña tienda en el distrito oeste de Desembarco del Rey, esta sucursal gestionaba de forma independiente la contratación de personal para las empresas de la Guardia de la Noche. Gracias a esto, los residentes del oeste de la ciudad ya no tenían que cruzar gran parte de Desembarco del Rey hasta el campamento oriental de la guarnición en busca de oportunidades laborales. Como ya era tarde, no hubo necesidad de desviarse para ver cómo estaba la nueva tienda de cadena, que probablemente ya estaría cerrada. Después de que Nina les indicara su ubicación, continuaron hacia el este hasta que su camino ya no coincidía con el de Arya de regreso a la Fortaleza Roja. Aile, perdí la noción del tiempo hoy y retrasé el regreso de Arya. Te agradecería que la llevaras de vuelta a la Fortaleza Roja lo antes posible. Si llega tarde a la cena familiar de Lord Stark, por favor, discúlpate en mi nombre y deja claro que no fue culpa de Arya. Gracias. No hace falta que me agradezcas. Este es el deber que Lord Stark me confió. Si algo sale mal, la responsabilidad es mía. Bueno, mi padre no se enojará si llego un poquito tarde. Pero date prisa, que me muero de hambre. Mientras se la llevaban, Arya se dio la vuelta cuando estaba a apenas 10 pasos de distancia y gritó: Maestro, te desafío mañana. No lo olvides. Aegor sonrió. No creía ni por un segundo que una chica que solo llevaba 2 meses aprendiendo esgrima pudiera derrotar a un ranger de la Guardia de la Noche con verdadera experiencia en combate. Está bien, duerme bien esta noche. A ver si mañana me sorprendes. Luego, Nina condujo a Aegor y Casey a través de varias calles sinuosas, deteniéndose finalmente frente a una mansión en el distrito este. A medida que sus fondos crecían y su fuerza laboral se expandía, se había vuelto poco práctico y costoso para el personal de la oficina de la Guardia Nocturna alojarse en posadas. Así, Tyrion había alquilado esta residencia a un amigo, proporcionando un lugar para que vivieran el personal principal y los gerentes de la oficina. Continuará.